Ok, en este apartado vamos a ver los procesos de estrangulamiento, que son en el cual un fluido atraviesa una restricción, ¿verdad? Como por ejemplo son los orificios, las válvulas que son características luego del proceso de estrangulamiento y que ocurre una disminución de la presión, ¿verdad? Pasa de un lugar, ¿verdad? De alta presión a una otra sección de baja presión, ¿verdad? No se produce trabajo de flecha y en este caso la transferencia de calor es despreciable para los procesos isentálpicos, ¿verdad? O sea, para los procesos de estrangulamiento. Y se tiene que la variación de entalpía es cero. Como les dije, es un proceso isentálpico. Un proceso de estrangulamiento es aquel cuya entalpía se mantiene constante, digamos, ¿verdad? Entonces, tenemos algunos casos. Para gases ideales, la entalpía solo depende de la temperatura. Entonces, en un proceso de estrangulamiento no ocurre variación de la temperatura del gas. O sea, para lo que sería un gas ideal, como la entalpía es una función exclusiva de la temperatura, al mantenerse constante la entalpía, se mantiene la temperatura para el caso de los gases ideales, ¿verdad? Para el caso de los gases reales, una reducción de la presión origina un descenso, generalmente es lo que ocurre, ¿verdad? Pero no siempre, porque vamos a ver que existe un coeficiente de Joule-Thomson, ¿verdad? Más adelante, que es lo que realmente se utiliza como un parámetro para saber si al ocurrir el estrangulamiento va a ocurrir un aumento de temperatura o va a ocurrir una reducción o un descenso de la temperatura, ¿verdad? Pero repitiendo, para gases reales, una reducción de la presión a entalpía constante origina un descenso de la temperatura, generalmente muy pequeña en condiciones normales. Si en vez de gases se tiene una mezcla vapor húmedo, el proceso de estrangulamiento hace que la parte líquida de la mezcla se evapore y el vapor se sobrecaliente, ¿verdad? ¿Cómo sería la variación de la temperatura con respecto al caso anterior? Y también pregunta qué esperaría que suceda si se estrangula un líquido saturado. Voy a hacer esos casos, o sea, todos los casos voy a hacer en ES. ¿Está bien? Lo primero que vamos a suponer, es que tenemos una presión 1 que puede ser de 1000 kilopascales. Entonces reviso acá que esto esté en kilopascales, está en bar, paso a kilopascal. Y la temperatura de grados Celsius vamos a utilizar. Entonces, el primer caso, vamos a ponerle acá nombre. El primer caso es para un estrangulamiento de un vapor sobrecalentado. Para el caso de un vapor sobrecalentado. ¿Está bien? Voy a agrandar un poco esto. Option, Preference, Display, Size y 18, por ejemplo. Ahí está mejor. Entonces, el primer caso que vamos a estar viendo es el estrangulamiento de vapor sobrecalentado. Tenemos una alta presión de 1 megapascal, ¿verdad? Que sería 1000 kilopascales y una temperatura 1 de 300 grados Celsius, ¿verdad? Entonces calculamos H1. H1, me voy a Function Info, propiedades termofísicas, ¿verdad? Fluidos reales, agua, que sería water, entalpía. Esto va a estar a T1 y a P1, ¿verdad? Luego, luego H2 es igual a H1, obviamente, porque es un proceso isentálpico, ¿verdad? Y P2 es presión atmosférica, 101.325 kilopascales. Entonces T2 va a ser igual a, acá busco temperatura, y esto va a estar en función a P igual a P2 y H igual a H2. Entonces ahí vamos a evaluar. Como ven, nuestra temperatura inicial
era de 300 grados Celsius y nuestra temperatura final se redujo a 288 aproximadamente, se redujo en 20 unidades aproximadamente, ¿verdad? Entonces, eh, no es grande para el caso de un vapor sobrecalentado, no es grande la disminución de la temperatura. ¿Está bien? Vamos a ver otro caso, por ejemplo, el estrangulamiento de una mezcla líquido-vapor o de vapor húmedo. El vapor húmedo también es un ejemplo, por ejemplo, X1 es 0,96, que sería la calidad del vapor húmedo, ¿verdad? 0,96. La presión 1 también sigue siendo 1000 kilopascales. La presión 2 es la presión atmosférica, 101.325 kilopascales. Lo que estamos haciendo es evaluar evaluar la temperatura de salida, si va a ser menor o mayor, ¿verdad? O igual, ¿verdad? En el caso de los gases ideales, que la temperatura de entrada. Entonces la temperatura 1 acá, entramos en agua, temperatura, ¿verdad? Esto nosotros podemos poner para el caso del agua, eh, a P1, ¿verdad? Y a X igual a X1, ¿verdad? Entonces nosotros partimos de una temperatura de aproximadamente 180 grados. H1, eh, H1 va a ser, acá lo que va a variar y va a ser entalpia. Y H2 es igual a H1, ¿verdad? Y T2 va a ser temperatura, ¿verdad? Del agua a P2 y a H igual a H2, ¿verdad? Entonces, para este caso, yo tengo 180 acá, ¿verdad? Y acá tengo 110, ¿verdad? Entonces, aproximadamente el orden de magnitud, ¿verdad? 70 unidades se redujo, la temperatura se redujo en 70 unidades, ¿verdad? En variaciones de grados Celsius, ¿sí? Entonces ya es considerable para una mezcla líquido-vapor, ¿verdad? En este caso vapor húmedo, ya es considerable el descenso de la temperatura. Vamos a hacer otro ejemplo por el caso, por ejemplo, de un líquido saturado. En el caso de un líquido saturado, tenemos que X1 es 0, ¿verdad? La calidad es 0 para un líquido saturado. Luego tenemos que presión 1 es 1000 kilopascales, entonces ahí ya podemos calcular H1 y T1, ¿verdad? Acá colocamos entalpy, ¿verdad? Entalpy para el agua y los datos de entrada son calidad y presión, ¿verdad? Para X1 y para P1, ¿verdad? Y acá va a ser lo mismo, solamente que la función va a ser diferente, va a ser temperatura. Ahí. Entonces nosotros partimos de 180 grados Celsius, ¿verdad? Aproximadamente. Y eh, P2 va a ser 101.325, H2 es igual a H1 y T2 va a ser igual a la temperatura, ¿verdad? Acá. Y los datos de entrada va a ser P igual a P2, P igual a P2 y H igual a H2, ¿verdad? Entonces, en este caso, tengo acá 180, ¿verdad? Y temperatura T2, tengo 100 grados Celsius. Entonces, en 80 unidades para el caso de un líquido saturado, se reduce la temperatura. Esto es básicamente por la evaporación
parcial, ¿verdad? Porque existe una evaporación, el líquido saturado pasa a fase vapor, ¿verdad? Tengo vapor saturado y existe un enfriamiento, ¿verdad? Eh, existe un enfriamiento debido a esa evaporación, ¿verdad? Y bueno, básicamente a eso se debe. Pero como vimos, en el caso del vapor sobrecalentado, es poca la variación de temperatura, o sea, poco el descenso de la temperatura. En el caso de la mezcla líquido-vapor, hay un orden de magnitud de 60, más o menos, ¿verdad? 60 unidades. Y en el caso del estrangulamiento, un líquido saturado, el orden de magnitud es básicamente 80 unidades, como en este caso, ¿verdad? Es como para que tengan una referencia. Voy a volver a la presentación. Voy a volver a la presentación. Voy a compartir ahí mi pantalla. Y bueno, entonces podemos responder con respecto. Estas preguntas ya quedaron respondidas entonces, ¿verdad? En el caso de un líquido saturado, por ejemplo, tenemos que es mayor todavía el descenso de la temperatura. O sea, ya es bastante la contribución, ¿verdad? En la siguiente diapositiva dice, el estrangulamiento de un gas real en condiciones de temperatura y presiones moderadas normalmente da como resultado una disminución de la temperatura. Pero ¿bajo qué condiciones se esperaría que aumente la temperatura, ¿verdad? O sea, puede darse el caso de que ocurra un proceso de estrangulamiento donde hay una reducción de presión, pero aumente la temperatura. Puede darse el caso, sí. ¿Y cómo se responde? Y se responde con matemática y con termodinámica, sí. Y ese es el coeficiente Joule-Thomson. El coeficiente Joule-Thomson se define, por eso esta triple igualdad acá, ¿verdad? Se define como la variación de la temperatura con respecto a la presión manteniendo la entalpía constante. ¿Está bien? Y acá la entalpía se expresa en función de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Entonces acá, yo tengo que el coeficiente Joule-Thomson es la variación de la temperatura con respecto a la presión manteniendo la entalpía constante. Hay una propiedad en el cálculo de derivadas parciales que dice que se pone acá negativo, ¿sí? El negativo es parte de esa propiedad y se hace. O sea, yo le voy a decir acá, por ejemplo, derivada de y con respecto a x, manteniendo z constante, es igual a el negativo de la derivada de y con respecto a z, manteniendo x constante, ¿verdad? Por la derivada de z con respecto eh, a la variable, o sea, la variable, en este caso, creo que dijimos que era y, ¿verdad? Manteniendo x constante, ¿verdad? Pero se entiende, esa propiedad muestra también el Smith, ¿verdad? Que es una propiedad de derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la inversa de esto, o sea, de H, la variación de la entalpía con respecto a la temperatura, es Cp. Entonces, esto a la menos uno es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque nosotros, la variación de la entalpía con respecto a la temperatura, lo que sabemos que es Cp. Entonces, la inversa de esto es Cp, ¿verdad? Entonces, esto es el coeficiente de Joule-Thomson que se representa por la letra mu. Es igual al negativo que sale de esa propiedad matemática, 1 sobre Cp, la variación de la entalpía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante. ¿Está bien? Hasta acá no hay nada raro. Ahora empieza lo raro. ¿De dónde sale esta fórmula? Esta fórmula que se usa ahora, lo que se hace es el desarrollo de la variación de la entalpía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante. Para eso me voy a ir al Smith, le voy a mostrar desde el libro del Smith, porque está en capítulos anteriores, ¿verdad? Voy a compartir el Smith. Mm, ok, ok. Pero acá no me está apareciendo.
Pero les digo que eh, es básicamente, acá voy a intentar, acá voy a poder compartir para que puedan ver. Acá puedo. Entonces, nosotros lo que queremos es este término que está acá, que es la variación de la entalpía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante, es V menos T, variación del volumen con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Nosotros queremos llegar a esta expresión, pero ¿cómo llegamos a esa expresión? Nosotros sabemos que la variación de la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante es la definición del calor específico Cp, ¿sí? Entonces, si si yo tengo la fórmula de la diferencial entalpía, ustedes se acuerdan que es temperatura por diferencial entropía más volumen por diferencial de presión. Pero si la presión es constante y divido todo entre la variación de temperatura, me queda este término que está acá. La diferencial de la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante es temperatura por diferencial, ¿verdad? Que es una derivada parcial de la entropía respecto a la temperatura manteniendo la presión constante, ¿verdad? Esto SP, de nuevo aparece acá SP, y acá SP sobre T, ¿verdad? Luego se utiliza, todo esto forma parte de la deducción, luego se utiliza esta propiedad, que es una propiedad, es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Porque es una igualdad de diferenciales parciales acá en termodinámica, entonces una de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Entonces, de Maxwell, en esa ecuación de Maxwell, se, o sea, nosotros teníamos, ya habíamos llegado a esta expresión, ¿verdad? Y acá se sustituye la expresión de Maxwell, que es esto, ¿verdad? Luego, eh, esta, eh, en esta expresión se vuelve a sustituir lo que antes habíamos deducido, ¿verdad? En la otra diapositiva. Eso todo se introduce acá, en las ecuaciones de Maxwell. Es cuestión de juntar nomás las ecuaciones de Maxwell con todo lo que dedujimos antes, ¿verdad? Con todas las deducciones anteriores. Entonces ahí se consigue este término, que es la variación de la entalpía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante, es el volumen menos la temperatura por la diferencial del volumen con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Voy a irme otra vez para que quede un poco más claro. Voy a ir de nuevo a mi diapositiva e intentar compartir. Ahí está. Ahí voy a poder. Entonces, esto que está acá, esto que ustedes ven acá, sale de esa deducción que se utiliza hasta las ecuaciones Maxwell. ¿Está bien? Y acá es donde esta diferencial del volumen con respecto a la temperatura, se, ¿cómo se reemplaza esto? Nosotros sabemos que B es igual a Z, ¿verdad? Por R T sobre P. Y ahí se deriva, ¿verdad? Se deriva, esa derivada se introduce acá y ahí me sale con respecto a la diferencial de Z, ¿verdad? Que es una derivada parcial. Luego, tengo que positivizar, ¿verdad? Y para positivizar, reemplazo otra vez por su igual, ¿verdad? Reemplazo acá, que era delta H sobre dP a temperatura, ¿verdad? Eso vuelvo acá y despejo de acá, ¿verdad? Entonces,
la diferencial, acá la variación de la entalpía con respecto a la variación de la presión manteniendo la temperatura constante es igual a menos mu por Cp. Eso se introduce acá y obviamente menos con menos va a ser más. Y de ahí sale esta expresión que es la que queremos. Que el coeficiente de Joule-Thomson es R por tal cuadrado sobre Cp por la presión. Y acá tengo la derivada parcial del coeficiente de correlación de los gases, Z, ¿verdad? Su derivada parcial con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante, ¿verdad? Y dependiendo del signo que tenga esto, generalmente es contrario. O sea, si este signo es positivo o si esta pendiente es positiva, se ocurre una disminución de la temperatura. Y si el signo esto es negativo, ocurre un aumento de la temperatura. ¿Está bien? Eso es lo que muestra la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces, para el caso de los gases ideales, mu es cero, ¿verdad? Por consiguiente, no existe una variación de la temperatura para un gas ideal en un proceso de estrangulamiento. Si es negativo, ocurre un aumento de la temperatura y si es positivo, ocurre una disminución de la temperatura. Esto es, o sea, mu depende de la pendiente de esta pendiente de z sobre dt, ¿verdad? Porque el resto son constantes positivas, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejemplo en ES antes de pasar a otros temas. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a compartir mi pantalla. Ahora deberían estar viendo. Vamos a hacer el ejemplo entonces. Dice, gas propano a una presión 1 de 20 bar y una temperatura 1 de 400 grados Kelvin se estrangula en un proceso en régimen estacionario hasta una presión 2 de 1 bar. Estime la temperatura final del propano y su cambio de entropía. O sea, T2 lo que queremos saber y delta S, ¿verdad? Entonces, acá ojo con unit system, porque tiene que estar en bar y en Kelvin, ¿está bien? Tiene que estar en bar y en Kelvin. Acá, obviamente, calculamos primero H1, que es function info, propiedades termofísicas, ¿verdad? Gases reales, propano y entalpía. A T1 y P1. H2 va a ser igual a H1. Y T2 va a ser lo mismo acá, la misma función, ¿verdad? Solamente que va a ser temperatura. A, H igual a H2 y a P igual a P2. ¿Está bien? Y ya tengo la temperatura de salida, ya va a poder calcular. Entonces necesito también S1 y S2. S1, vamos a ver acá qué datos de entrada necesito para la entropía, porque hay algunas propiedades que tienen datos de entrada muy específicos. ¿Está bien? En el caso de la entropía, ojo con la entropía. Ojo con, acá como vamos a trabajar con entropía, aparte de mirar presión y temperatura, usted en Unit System debe mirar que esté sobre base molar, porque va a estar en base másica por defecto. Usted tiene que poner base molar, bar y Kelvin. ¿Está bien? Está bien. Entonces, acá T1 y P1, ¿verdad? Y S2, vamos a ver qué datos de entrada tengo. Acá propano. Propano está bien. Entropía. Entropía. Tengo T2, tengo. Y presión 2, tengo también. Entonces, eso pueden ser buenos datos de entrada acá. T2 ya va a calcular y P2 ya
sabemos, ¿verdad? Y delta S es S2 menos S1. Entonces, y de repente T1 es interesante también calcular, porque vamos a ver si ocurrió una disminución o un aumento de la temperatura. ¿Está bien? Solamente que la temperatura suele ser bastante especial para... Acá vamos a ver, por ejemplo, que depende de... Podemos poner acá P1 y H igual a H1, ¿verdad? Y ahí debería calcular. T1 va a ser... Ah, T1 ya tenemos. Yo no he visto eso. Entonces ahí ya está. Entonces, la variación de la entropía es 23,82 Joule sobre mol Kelvin o kilojoule sobre kilojoule, perdón, Kelvin, ¿verdad? Kelvin. Y la temperatura pasa de 400, ¿verdad? A 384,6, ¿verdad? Como es un gas real, ¿verdad? Acá la disminución ya es básicamente en 20, ¿verdad? Unidades, pero ya es considerable. En breve voy a subir un vídeo donde seguimos haciendo problemas. ¿Está bien? Y gracias por ver hasta acá.